Luisa siempre soñó con vivir sola, disfrutar de la libertad de decorar y organizar la casa a su gusto, y finalmente, vivir en paz. Cuando encontró aquella casa antigua en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, parecía que todo era perfecto. La casa era espaciosa, con un jardín modesto y detalles arquitectónicos que reflejaban su larga historia. Sin embargo, poco después de mudarse, empezaron a suceder pequeños incidentes. Al principio, eran cosas pequeñas, un libro que desaparecía del estante y reaparecía en otro lugar, o un vaso que parecía haber sido movido. Luisa no se preocupaba, atribuyendo esos incidentes a su propia distracción o al hecho de que aún se estaba acostumbrando a la nueva casa. Pero, a medida que pasaban los días, los acontecimientos se volvieron más frecuentes y extraños. Los objetos desaparecían por completo, y comenzó a sentir una presencia, una sensación incómoda de estar siendo observada. Las noches en la casa antigua eran silenciosas, excepto por los ruidos que Luisa comenzó a escuchar. Era como si unos pasos ligeros resonaran en el pasillo, y las puertas crujieran al moverse solas. Un viento helado parecía circular por las habitaciones, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Luisa trataba de racionalizar lo que estaba sucediendo, diciéndose a sí misma que era solo el efecto de la edad de la casa, que las paredes se estaban asentando o que el viento era más fuerte de lo que parecía. Luisa no tenía mascotas, pero la casa antigua tenía una pequeña puerta para perros en la puerta trasera. Se sentía incómoda con eso, pensando que sería una entrada fácil para algún animal o incluso una persona, pero nunca la bloqueó, pensando que eso sería innecesario. Sin embargo, los ruidos nocturnos parecían provenir siempre de la dirección de esa pequeña puerta. Un día, Luisa llegó a casa más temprano de lo normal. Se dio cuenta de que algo estaba mal tan pronto como puso los pies dentro de la casa. Había un silencio perturbador, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Caminó lentamente por las habitaciones, buscando el origen de esa sensación. Cuando entró en la recámara, su corazón casi se detuvo al ver la puerta del armario entreabierta. Sabía que había dejado esa puerta cerrada antes de salir. Con las manos temblorosas, Luisa abrió la puerta del armario con cuidado. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta al encontrar a un hombre agachado allí, con los ojos desorbitados de sorpresa por haber sido descubierto. Parecía sucio, con ropa desgarrada y un olor horrible emanando de su cuerpo. Antes de que ella pudiera reaccionar, él se levantó, claramente preparándose para atacarla. La adrenalina se apoderó de Luisa, y corrió tan rápido como pudo fuera de la recámara, bajando las escaleras hacia la puerta principal. Escuchó al hombre corriendo detrás de ella, pero no miró hacia atrás. Sus dedos temblorosos apenas podían girar la llave en la cerradura, pero, por un milagro, logró abrir la puerta y escapar a la calle. Los gritos de Luisa atrajeron la atención de los vecinos, que rápidamente llamaron a la policía. La policía llegó rápidamente, pero el hombre ya había huido. Investigaron la casa y encontraron evidencia de que el intruso había estado usando la pequeña puerta para perros para entrar en la casa. Además, encontraron un escondite con restos de comida y ropa en el sótano, lo que indicaba que él se había estado escondiendo allí durante algún tiempo. La idea de que alguien estuviera viviendo en su casa, entrando y saliendo a voluntad, mientras ella dormía tranquilamente en el piso de arriba, era aterradora. Incluso después de mudarse, Luisa nunca logró deshacerse de las pesadillas. Soñaba repetidamente con el hombre, imaginando lo que podría haber sucedido si no hubiera llegado a casa más temprano ese día. Los ruidos, los objetos desaparecidos, la mirada perturbadora del hombre, todo eso se repetía en su mente, convirtiendo el terror en una presencia constante en su vida. Después del incidente, Luisa se mudó a un departamento más pequeño en el centro de la ciudad, donde se sentía más segura. Las calles llenas de gente y los vecinos siempre cerca le daban una falsa sensación de tranquilidad, pero el miedo aún estaba allí, infiltrándose en sus pensamientos más profundos. Luisa evitaba hablar sobre lo que había sucedido, temiendo que la gente no le creyera o, peor aún, que pensaran que estaba volviéndose paranoica. Decidida a retomar el control de su vida, Luisa volvió al trabajo, concentrándose en sus actividades diarias para alejar las sombrías memorias. Comenzó a reunirse de nuevo con amigos, pero en cada risa o conversación casual, la sombra de lo que había vivido la acechaba. Por la noche, las memorias eran imposibles de ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre en el armario, esperando en la oscuridad, sus ojos vacíos observándola. Las pesadillas empezaron a intensificarse. Luisa se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, como si aún estuviera huyendo. Soñaba con corredores interminables,
puertas que nunca se abrían y una presencia constante detrás de ella, lista para atacarla. En sus sueños, la casa antigua se mezclaba con su nuevo departamento, las habitaciones se fundían y distorsionaban, creando un laberinto del que no podía escapar. Durante el día, Luisa empezó a notar pequeñas cosas que la molestaban. Eran detalles sutiles, como una sensación de ser observada mientras caminaba por la calle o cuando estaba sola en casa. Trataba de convencerse a sí misma de que solo era su mente jugándole malas pasadas, resultado de los traumas que había vivido. Sin embargo, el sentimiento de que algo o alguien siempre estaba cerca, acechando, era innegable. Todo cambió cuando Luisa comenzó a recibir mensajes anónimos en su celular. Al principio, eran frases simples, como "te estoy observando" o "te extraño". Luisa bloqueó el número, pero los mensajes seguían llegando de diferentes remitentes. El lenguaje usado en los mensajes era inquietantemente familiar, eco del mismo tono amenazante que ella sintió al enfrentarse al hombre en el armario. Desesperada, Luisa decidió contratar a un investigador privado. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de los mensajes y si era posible que el hombre la hubiera encontrado de nuevo. El investigador, un hombre experimentado llamado Javier, tomó la situación en serio desde el principio. Empezó a seguir pistas, rastrear números e intentar descubrir el origen de los mensajes, pero todo conducía a callejones sin salida. Parte 2. Después de semanas sin progreso, Javier finalmente trajo una información que sacudió a Luisa hasta la médula. Los mensajes no provenían de un solo número, eran enviados desde varios lugares diferentes, como si alguien estuviera usando tecnología para enmascarar su ubicación. Además, Javier descubrió que los mensajes coincidían con la ubicación de Luisa, lo que significaba que la persona responsable sabía exactamente dónde estaba en todo momento. Ahora, el terror que Luisa sentía era diferente. Ya no era solo psicológico, era una amenaza tangible, presente en su vida cotidiana. Comenzó a evitar salir de casa, cerrando todas las puertas y ventanas y manteniendo su celular en la mano en todo momento, lista para llamar a la policía. La sensación de impotencia era devastadora. Por más que intentara protegerse, no sabía de dónde venía la amenaza o cómo combatirla. Una noche, al regresar a casa, Luisa sintió nuevamente esa sensación de ser observada, pero esta vez era más intensa. Cuando llegó al estacionamiento del edificio, vio a un hombre parado cerca de su coche. Estaba de espaldas, pero algo en su postura hizo que su corazón se acelerara. Retrocedió, lista para correr, pero el hombre se giró lentamente. Era la misma mirada vacía que la perseguía en sus pesadillas, la misma que había visto en el armario. El mundo de Luisa parecía desacelerarse mientras miraba al hombre en el estacionamiento. Sus piernas temblaban y el pánico se extendía por su cuerpo como un veneno paralizante. Él dio un paso hacia ella, y en ese momento, algo dentro de Luisa se rompió. Gritó pidiendo ayuda y corrió en la dirección opuesta, pero el estacionamiento vacío amortiguó su grito. El hombre aceleró el paso, sus movimientos precisos y decididos. Desesperada, Luisa alcanzó la puerta de entrada del edificio y comenzó a martillar el botón del intercomunicador para que alguien abriera. Miró hacia atrás, el hombre casi la alcanzaba. Cuando la puerta finalmente se abrió, se lanzó hacia adentro, cerrándola rápidamente tras de sí. El hombre golpeó con fuerza el vidrio, mirándola con una expresión que ella nunca olvidaría. Pero, en lugar de intentar forzar la puerta, retrocedió, desapareciendo en las sombras. Luisa se puso en contacto con Javier inmediatamente después del incidente. Apenas podía hablar, su voz temblaba mientras relataba lo que había sucedido. Javier, preocupado, dijo que iría al edificio para inspeccionar el lugar y revisar las cámaras de seguridad. Luisa sabía que necesitaba descubrir quién era ese hombre y cómo estaba logrando seguirla sin dejar rastro. Había algo más, algo que aún no podía entender. Javier pasó horas revisando las imágenes de seguridad y lo que encontró hizo que la sangre de Luisa se helara. Las cámaras mostraban claramente al hombre siguiéndola por el estacionamiento, pero, después de que él se retiró, las imágenes se distorsionaban, como si el sistema hubiera sido interferido por una fuerza invisible. Javier, intrigado, intentó rastrear el origen del problema, pero todo parecía volver al mismo punto. El sistema de seguridad del edificio había sido manipulado para fallar en ese momento específico. Sintiendo que estaba siendo acorralada, Luisa comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre el incidente en la casa antigua. ¿Y si lo que le sucedió no fue un caso aislado? ¿Y si el hombre que la atacó no estaba actuando solo? La casa, los objetos desaparecidos, los ruidos, todo comenzó a tener sentido. Luisa decidió regresar a la vieja colonia,
hablar con los vecinos y descubrir si algo similar había ocurrido con otras personas. En la vieja colonia, Luisa encontró a una vecina anciana que la recordaba a ella y a la casa. La señora vaciló antes de hablar, pero finalmente confesó que la casa tenía una reputación sombría. Varios inquilinos anteriores habían reportado incidentes extraños, similares a los que Luisa había experimentado. Sin embargo, lo que más la perturbó fue saber que, décadas atrás, la casa pertenecía a una familia involucrada en prácticas ocultas. El hombre que había visto podría ser un descendiente o alguien relacionado con esa historia macabra. Mientras Javier continuaba investigando las pistas, encontró algo aterrador en el sótano de la casa antigua. En una pared cubierta por un panel falso, había símbolos grabados en el ladrillo. Al lado, una caja antigua contenía velas y huesos pequeños, probablemente de animales. La conclusión fue inevitable: la casa había sido escenario de rituales oscuros y, de alguna manera, Luisa había sido involucrada en eso. Ahora, Luisa sabía que necesitaba enfrentar al hombre de una vez por todas. Ella y Javier elaboraron un plan: atraer al perseguidor a un lugar aislado, donde pudieran finalmente confrontarlo y descubrir sus intenciones. Javier tendió una trampa en un edificio abandonado, usando a Luisa como cebo. Luisa sabía que era arriesgado, pero no podía seguir viviendo con el terror constante. El día señalado, Luisa esperó en el edificio abandonado, con Javier escondido en las sombras, listo para actuar. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre apareciera. Esta vez, parecía diferente, más confiado, como si supiera que estaba a punto de cerrar el ciclo. Cuando se acercó a Luisa, Javier salió de su escondite y lo confrontó, pero el hombre no retrocedió. En cambio, sonrió, una sonrisa fría y sin vida, antes de revelar algo que dejó aterrorizada a Luisa. Parte 3. El hombre, con esa sonrisa siniestra, reveló algo que hizo que el mundo de Luisa se desmoronara. Sacó de su bolsillo una vieja foto en blanco y negro, desgastada por el tiempo, y se la entregó. En la foto, una mujer que parecía ser la misma Luisa, pero en una época mucho anterior. «Ella es mi madre», dijo, con una voz baja y amenazadora. Luisa se quedó paralizada, tratando de procesar sus palabras. ¿Cómo podría ser posible? La mujer en la foto era su doble, pero Luisa no tenía conocimiento de parientes lejanos, mucho menos de una historia tan perturbadora. Javier, dándose cuenta de la gravedad de la situación, tomó la foto de las manos de Luisa y la estudió. En el fondo de la imagen, la casa antigua era claramente visible, pero lo más aterrador era el hombre al lado de la mujer, que tenía la misma mirada vacía que Luisa reconocía. Era el perseguidor, pero mucho más joven. «Esa casa maldijo a mi familia», continuó el hombre. «No debiste haberte mudado allí, no debiste haber despertado todo esto». Con la verdad finalmente expuesta, el hombre comenzó a contar la historia. Su madre, la mujer de la foto, había vivido en la casa décadas atrás. Involucrada en rituales ocultos, ella hizo un pacto que atrapó el espíritu del hombre en la casa, condenándolo a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. Cuando Luisa se mudó, algo se desencadenó, algo que trajo al hombre de vuelta para terminar lo que había comenzado. Él creía que Luisa era la clave para liberarlo o condenarlo para siempre. El hombre entonces ofreció a Luisa una elección. Si ella aceptaba completar el ritual que su madre había comenzado, él sería liberado, pero ella tendría que sacrificar algo precioso a cambio. De lo contrario, él seguiría persiguiéndola hasta que ella fuera destruida por el miedo. Javier intentó intervenir, pero el hombre, con una fuerza sobrenatural, lo inmovilizó. La decisión estaba enteramente en manos de Luisa. Luisa, temblando de miedo y rabia, miró a Javier, que luchaba por liberarse. Sabía que, si completaba el ritual, no solo liberaría al hombre, sino que también sellaría su propio destino, atándose al pacto de su madre. Sin embargo, vivir en un terror constante ya no era una opción. Tomó su decisión. «Acepto», dijo, con voz firme. El hombre comenzó a guiar a Luisa a través del ritual. Con gestos precisos y palabras en un idioma antiguo, la hizo repetir encantamientos, encendiendo velas y dibujando símbolos en el suelo. La atmósfera en el edificio abandonado se cargó, el aire parecía vibrar con una energía maligna. Cuando el ritual llegó a su clímax, una fuerza invisible se apoderó de Luisa y sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su alma. Con el ritual completo, el hombre se levantó, aparentemente libre de la maldición. Pero, en lugar de huir, comenzó a desintegrarse ante los ojos de Luisa. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo con una última sonrisa, antes de desaparecer en una nube de cenizas.
Luisa, exhausta y en estado de shock, cayó de rodillas, tratando de entender lo que acababa de suceder. Cuando Javier finalmente se liberó y corrió hacia Luisa, ella era diferente. Había una calma en sus ojos, una aceptación de lo que había sido sacrificado. Se dio cuenta de que el pacto no solo liberó al hombre, sino que también la maldijo a ella. El precio de su libertad era su propia conexión con el mundo de los vivos. Luisa ahora cargaba con el peso que su madre había dejado atrás, pero con eso también venía el poder de decidir cómo usar esa nueva fuerza. Con el perseguidor finalmente desaparecido, Luisa sabía que nunca más sería la misma. Salió del edificio abandonado con Javier, decidida a reconstruir su vida, pero con una nueva percepción. Estaba libre, pero al mismo tiempo, atada a un destino sombrío. Luisa sabía que, aunque había superado el terror, ahora formaba parte de algo mucho más grande y siniestro. Pero, con el tiempo, tal vez encontraría una manera de usar ese poder a su favor. ¿Te gustó esta historia aterradora? Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos impactantes como este. Comparte con tus amigos y ayuda a esparcir el miedo y la curiosidad. Y recuerda, el verdadero terror puede estar mucho más cerca de lo que imaginas.